Buenas. Con disculpas porque empezamos un poquitico tarde. Es una alegría que haya tanta gente aquí para celebrar el premio de excelencia a Jesús Abad Colorado, quien en Colombia quizás no necesita presentación, pero ha sido uno de los grandes, fotógrafos, cronistas visuales de nuestra época. Es la persona que quizás ha hecho el mayor aporte visual a la memoria de lo que ha sido el conflicto armado colombiano. También tenemos con nosotros a María Belén Sáenz. María Belén es curadora y gestora cultural, es abogada también, ¿no? María Belén Javeriana originalmente. Ya lleva muchísimos años como directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, y en esa calidad ella se inventó un proyecto que ahora le vamos a preguntar mucho más, que fue hacer una gran exposición del trabajo de Jesús Abad en el claustro de San Agustín en Bogotá, una exposición que realmente ha sido quizás la exposición fotográfica más exitosa en la historia del país por el volumen de gente, pero también por lo conmovida que va la gente a esa exposición. Yo tuve la oportunidad de ir y fue realmente impresionante. Mi nombre es María Teresa Ronderos, yo soy miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, y también en este momento dirijo un centro de periodismo de investigación latinoamericano. Entonces, empezando nuestra conversación, antes de empezar nuestra conversación quisiera rodar un video que un poco cuenta por qué y cuál es la historia de Jesús. Recordar para mí es difícil. Fueron experiencias tan duras. Si algún día es para encontrarme con los que hicieron eso, pues yo los perdono. El asesinato de Héctor Abad Gómez y cerca de 20 estudiantes y profesores de la universidad en 1987, cuando yo estudiaba, eso me marcó profundamente porque estaba en riesgo hablar la palabra y entendí que las palabras mías tenían que ser imágenes. Para mí la fotografía ha sido una forma de expresarme, es mi testimonio, una forma de generar reflexión y que las nuevas generaciones entiendan que esto no se puede repetir. Para mí la fotografía y el periodismo no es una mercancía, es un servicio a la sociedad. Para mí, la muerte tengo que retratarla con ética, con humanidad, porque yo no puedo banalizar la vida de un ser humano. Tengo que trabajar con mucho respeto, porque lo que estoy buscando es generar reflexión. La clave está en volver, en contar otras historias, porque yo muchas veces he visto el dolor, pero al frente están niños y niñas que en esos mismos espacios a veces sonríen con un fotógrafo, sonríen con un periodista, y yo vuelvo a esos mismos lugares, no una, sino muchas veces más, para encontrarme a los que sobrevivieron, a los que resisten, a los que le siguen apostando a la vida. El trabajo de Jesús Abad resulta ganador porque muestra una vocación testimonial de Jesús Abad, que le ha dedicado una vida entera a cubrir la larguísima y triste violencia colombiana. La guerra, la violencia en nuestro país no surge como producto de grupos armados al margen de la ley o dentro de la ley que violan la Constitución. La guerra en nuestro país ha surgido como consecuencia de
una clase política que tiene responsabilidad en el despilfarro de los recursos públicos. Ni el periodismo, ni ninguna profesión es un oficio de cínicos. La forma como debemos de trabajar, y lo planteo, es de frente y mirando a los ojos. No soy más que nadie. Y cuando estoy en un lugar, no es más importante una fotografía que la vida de una persona. La fuerza, la excelencia de su trabajo está en que no hay necesidad de palabras que acompañen sus imágenes. A mí me estremece, me emociona la capacidad y la decisión de un hombre de región, con pocos medios, de vencer la impunidad y de dejar un registro. Y necesitamos gente que ponga, digamos, su ojo, su corazón y su conciencia al servicio de una sociedad que necesita ser contada, que necesita ser fotografiada, que necesita ser narrada con mucho respeto y con mucha humanidad. Quisiera amenizar un poco este momento contándoles lo que dijo el Consejo Rector cuando escogió a Jesús Abad como la persona para premiar, para que fuera ejemplo para América Latina de cómo hacer buen periodismo. Su fotografía es testigo de la historia reciente y dolorosa del país. En sus retratos están los campesinos que huyen para salvar sus vidas, las mujeres encarando la guerra con cantos y firmeza, los niños apegándose a sus animales como resistiéndose al desarraigo. También están los actores armados de todos los bandos, tal cual son, con sus amuletos, sus armas feroces y sus caras de adolescentes, sus momentos de llanto y de alegría. Abad no los juzga, solo relata y revela lo que son. Y están los muchos momentos de paz, desde la entrega de armas y las paredes de palomas hasta una pareja de campesinos disfrutando un café en la tarde. Su trabajo no deja olvidar a quienes quieren negar el daño que fueron capaces de hacerse los colombianos como sociedad. A la vez enseña a las nuevas generaciones que han tenido un país un poco más tranquilo, lo que no debe volver a pasar. Chucho se propuso dejar testimonio de las devastadoras consecuencias de la guerra como su manera de vencer la impunidad. Y en esa determinación de ser testigo de todo lo que pasa y explicar en esas imágenes por qué pasa lo que pasa, Abad ha llegado hasta donde pocos se atreven. Con una tenacidad admirable, ha recorrido durante días carreteras, ríos y trochas de la diversa geografía colombiana, sea en jeep, bus, burro o canoa. Desde muy joven, cuando salía con sus colegas periodistas a documentar la guerra para el colombiano, a donde trabajó por muchos años y fue ejemplo para los más jóvenes fotógrafos, parecía no tenerle miedo a nada, ni recorrer calle a calle el rastro de la destrucción de las bombas del narcotráfico de su natal Medellín, ni tampoco a meterse en las zonas donde jefes armados se erigieron como Estado y decidían sobre la vida y la muerte de gente bajo su yugo. Allá llegaba Chucho de la mano de sus aliados, los párrocos, las ONGs, los líderes comunitarios, la gente que lo quería, confiado en que su cámara y su honda buena fe lo protegería. Chucho conversa con los protagonistas de sus fotos, a veces hasta por días, los conoce, se gana su confianza, vuelve al lugar de los hechos dolorosos para saber qué pasó con la gente que los vivió. Por eso, cuando quedan inmortalizados en una imagen, Abad sabe, como todo gran periodista, qué historia está contando, como aquella memorable en la que un niño abotona el cadáver de un señor caído en una masacre,
El oficio del niño es darle algo de dignidad a los muertos antes de que el enterrador empiece a cavar las tumbas. Por eso, a donde va, la gente suele recordarlo, reconocerlo y sobre todo apreciarlo mucho. El trabajo de Abad es profundamente local y por ello mismo universal. Refleja la tragedia del mundo ante las guerras, amplía el grito de los que siempre llevan la peor parte. Para el Consejo Rector, dejar, como lo está haciendo Abad, testimonio de una época que le ayuda a un país a mirarse a sí mismo en lo peor y en lo mejor. Es un ejemplo que los periodistas de Iberoamérica deberían seguir. Por el sentido ético con el que ejerce su oficio periodístico y el sentimiento de humanidad con que se aproxima a las personas y los momentos que va a retratar, porque considera que por su vocación de servicio y su compromiso con los derechos humanos, el Consejo Rector quiere honrar hoy la excepcional carrera periodística de Jesús Abad Colorado y destacarla como un referente ante sus colegas. Bueno, Jesús, ¿cómo se te ocurrió agarrar una cámara? ¿De dónde fue que se te ocurrió a ti agarrar una cámara y volver esa cosa a tu vida? Bueno, muy rápidamente, y aunque muchos conocen la historia, y quiero agradecer las palabras del Consejo Rector, la dignidad que me brindan, que también es un reconocimiento a esas víctimas de este país y al trabajo que hacemos los colegas de la imagen. Es el primer premio que se le entrega a un reportero gráfico y es eso, la memoria está llena de fotografías, está llena de tejidos, de música, de canto, de poesía. Hay muchas formas de hacer memoria. La mía fue fotografía porque tenía miedo de escribir. Tenía miedo de escribir en la Universidad de Antioquia, donde yo estaba cursando mi carrera de periodismo, y tendría que nombrar entonces, para también además hacer una claridad, y lo hago con mucho respeto, y es hablar de derechos humanos en Medellín sin hablar de Héctor Abad Gómez es casi imposible, como no pensar en Jesús María Valle Jaramillo, quien reemplazó a Héctor Abad, aunque a Héctor Abad lo reemplazó primero Luis Fernando Vélez Vélez, abogado, luego lo reemplaza Héctor Abad, Jesús María Valle, asesinado también en el 98. ¿Y por qué quiero hablar de ellos? Porque es que el apellido mío es Colorado López. Entonces, cada que dicen el Abad, en la casa mi madre me dice Abad, aunque en los últimos años por cariño a veces me dice el pocholo de la casa. Y mi padre era Héctor Colorado, pero mucha gente cree que soy familiar de Héctor Abad Gómez, y yo tengo que decir, sí, aprendí de su pluma porque era médico y humanista, como aprendí del maestro Alberto Aguirre, críticos desde el periódico El Mundo, que es el primer periódico que yo conocí, y yo decía, un médico y un abogado escriben y son columnistas, y yo quería escribir, pero cuando a ellos los matan, cuando matan a Héctor Abad, a Pedro Luis, a Luis Fernando, a Pacho Gaviria, estudiante de comunicación, yo determino que es la fotografía, la forma como tengo que contar la historia, y mucha gente me decía, pero ¿para qué va a coger una cámara si está estudiando periodismo? Y desde esa época, las personas que me conocen, yo siempre dije, las fotografías que voy a hacer sobre la historia del país tienen que ser distintas, y con el paso de los años se van a reconocer porque así como un escritor, como uno puede identificar la pluma de Vallejo, de García Márquez, de cualquier persona, pues un reportero gráfico se hace conocer por su trabajo de naturaleza, de aves, de cielos estrellados o de esos campesinos, porque yo soy hijo orgullosamente de personas del oriente antioqueño desplazadas por la guerra, y entonces claro que yo soy una sumatoria de muchas miradas, y a todas esas miradas, las de la casa, las de la Universidad de Antioquia, pero las de esos campesinos, hombres y mujeres que me han brindado su mano, ahí está la mirada. Yo soy eso, producto de todas esas miradas, y por eso las fotografías, yo he dicho, son una forma de dejar un testimonio de la historia de un país en donde palabra e imagen se tienen que dejar la mano, no es una más importante que la otra.
María Belén, quisiera que nos contaras un poquito cómo te encontraste con Jesús Abad, cómo descubriste su trabajo y cómo se te ocurrió montar esa maravillosa exposición. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia, cuéntenos los dos un poco. Muy buenos días a todos. Gracias por estar todos aquí. Me honra mucho. Gracias a Chucho por invitarme a acompañarte a esta presentación. Me honra mucho estar contigo. Sabes que ha sido una de las experiencias que me ha ayudado a crecer mi carrera profesional y como persona, trabajar contigo. Pues llevo muchos años conociendo a Jesús, 16, 17, una cosa por el estilo. Ya habíamos hecho un trabajo en un proyecto, un programa que tenemos en la Universidad Nacional que se llama Selva Cosmopolítica, en la exposición El Origen de la Noche, que fue algo muy especial. Él estuvo montado en la sala con una exposición sobre indígenas y la situación de los indígenas en el conflicto armado. Esa fue, digamos, la primera exhibición que hacemos juntos. Eso fue hace unos 3 años. Recuerdo que estaba montado en la misma sala que Claudia Andújar, que es otra gran fotógrafa que yo admiro muchísimo, que también dedicó su vida al registro del pueblo Yanomami. A partir de ahí yo estaba como detrás de Jesús, diciéndole tenemos que trabajar un archivo, tenemos que organizar esas fotos, vamos a hacer algo grande. Y él siempre me decía, claro que sí, María, cómo no, cómo me gusta que me digas esas cosas. Y él seguía, se levanta por la mañana, a qué hora prende la radio y arranca a ver para dónde coge a tomar fotos. Muy difícil tenerlo quieto. Ahora estos últimos tiempos le ha tocado trabajar mucho en conferencias y charlas, pero igual sigue viajando al territorio. Entonces, un día me llamó hace un año, no hace más de un año, y me dijo, bueno, María, pues si tú querías hacer un trabajo, hagámoslo ya. Pero tenía que ver con el cambio político del país. Claro, era precisamente la coyuntura política que ya se avecinaba con el proceso de paz. Ya veníamos muy cerca desde el plebiscito, estábamos muy cerca, ¿no? Muy en contacto. Y bueno, a partir de ahí hicimos esta exposición que se hizo muy rápido, con un equipo de trabajo complejo. Fue bastante arduo, ¿no? Muy intenso, se hizo muy intensamente todos los días, a todas las horas. Y sobre todo lo más difícil fue recoger el testimonio de Jesús Abad, porque trabajar con Jesús Abad no es solamente ver imágenes, sino cada imagen tiene una historia y es un privilegio escuchar cada historia de esa imagen, porque Jesús Abad es un memorioso y recuerda cada situación que ocurre detrás de esa foto. Entonces, la idea era trabajar constelaciones, grupos de imágenes que dieran cuenta precisamente de esa riqueza del archivo y de esas capas en el tiempo, cómo afecta un crimen de esta naturaleza tan grave a las comunidades en el tiempo. Entonces, que eso, digamos, como reportero gráfico, creo que es algo único en él. Tú como periodista quizás no puedas de pronto ayudar a pensar en alguien más. Yo he estado mirando Rosa Olivares también, que es experta en fotografía, me dice que no conoce un caso de un reportero gráfico que haya dedicado su vida a un conflicto y a volver sobre una comunidad en tantos años de trabajo, ¿no? Casi 30. Entonces, mostrar la riqueza de ese archivo era el reto de la exposición y lo pudimos hacer gracias a jornadas de registrarlo, grabarlo, que luego grabamos y editamos con un equipo. Viviana Masiglia me ayudó mucho a manejar el archivo que Jesús Abad muy generosamente nos confió para organizarlo en las constelaciones, en los grupos de imágenes. Una Beatriz nos ayudó a grabarlo. En fin, un equipo grande y realmente fue algo muy
muy urgente, muy como de súbito, dicen los italianos, ¿no? Muy urgente. Chucho, dale. No, yo quería decirles algo y es si María Belén hace varios años tenía la urgencia de decirme, la gente cuando sabe que he documentado tantos hechos, y entonces ella me decía, bueno, y si te quiebras una pata, si te pasa algo, ¿qué va a pasar con la memoria? ¿Qué va a pasar con ese testimonio? A ti hay que desgrabar, a ti hay que grabarte, hay que tener eso, porque eso es un patrimonio de esta sociedad y hay que decir con claridad, y es, cuando uno sabe que un incendio acaba con un bosque, pues obviamente uno trabaja de pronto para prevenir que no haya otra vez un incendio. Cuando uno sabe quiénes son los perdedores de una guerra como la que hemos vivido y hemos caminado, especialmente periodistas y fotógrafos, lo que han vivido los pueblos negros e indígenas en este país, es muy fácil alentar la guerra y elegir opciones de guerra y aplaudir a gente que a veces quiere hacer trizas un acuerdo de paz. Y para mí un acuerdo de paz no es apoyar a unos guerrilleros de las FARC porque llegan al Congreso, eso hace parte de unas negociaciones. Para mí un acuerdo de paz es defender la vida de la gente sencilla, de los humildes, de la gente del oriente, del Chocó, de los indígenas, de los líderes, hombres y mujeres que en la ciudad o el campo se juegan la vida. Y es increíble que este país a veces le haga y le siga apostando. Aquí, yo ayer decía, es Jesús, quería interrumpirte un segundo. Perdón. Conversando en estos días que nos encontramos por casualidad con Jesús, tú me decías, esa exposición le hizo cambiar a mucha gente la posición, la idea que tenía en la cabeza. Es una exposición que, si pueden, los que no han podido verla, todavía está allí en el claustro de San Agustín, que me decía Jesús, había gente que era, por decirlo así, muy anti proceso de paz, y no solo anti proceso de paz, sino como muy descreída de todas esas cosas de las ONGs y etcétera, etcétera. Y después de ver exposición, descubrieron un país que no conocían, descubrieron que era verdad todo aquello que se decía, porque ahí hay un testimonio. Cuéntame cómo ha sido, sin mencionar la gente, cómo fue la gente, qué fue lo que te dijeron estas personas que después de ver esa exposición cambiaron su mirada sobre el país. No, es que en la exposición fotográfica El Testigo hay personas que me dicen, es la misma de Sura en Medellín. Y yo les digo, miren, la de Sura en Medellín era una exposición muy bella, muy importante, pero es la cuarta parte de la que hay en la ciudad de Bogotá. Lo que hicimos con María Belén y el equipo que ella ahora nombraba es una exposición que son 4 salas que hablan de la tierra, del silencio, del testimonio de los ríos, de los bosques abaleados, incinerados a veces por el fuego de los oleoductos, niños y niñas huyendo, sí, con animales, y no voy a repetir eso que ya decía el Consejo Rector y que ustedes vieron en esas imágenes y que muchos conocen. Es que sí, hay muchas personas que van a la exposición y que a mí me están parando. O sea, la exposición en Bogotá ya va por los 900.000, si no es que vamos a completar el 1.000.000 de personas. El próximo 20 de octubre cumple un año, ahí al lado de la Casa de Nariño. Se abrió una en Cali, que la vamos a traer aquí a Medellín, pero cuando la gente pasa por esas salas, muchas personas a veces se encuentra uno a la gente arrodillada y doblegados frente a esas imágenes que les están diciendo. Y de que quisiera que María Belén pudiera expresar eso, porque es entender que el otro que está ahí al frente de alguna manera soy yo. Así sea un país tan racista y tan clasista como este, donde no nos ha importado lo que le pasa al otro, ir y encontrar esos rostros de la gente de Bojayá, a los indígenas de este país, a los del Cauca, a los del Putumayo o la Guajira. A uno le tiene que dar pena y vergüenza. Entonces muchas personas a mí me han pedido perdón y me dicen, yo no sabía hasta dónde. E incluso un día, sin nombrar, allá ha habido grupos de empresarios y gente que obviamente, engañada, creyendo que las FARC se iban a tomar el país en el Congreso, y sacaron 50.000 votos que no les daba ni para un senador. Pero hay personas que entonces me dicen, una señora un día me dijo, mire, qué vergüenza, yo peleé con mi hijo
En mi familia nos dividimos entre la que apoyan el plebiscito y los que no. Y mi hijo se puso bravo y me dijo, no lo llamo ya porque está haciendo un posgrado en Europa, pero mañana por la mañana lo voy a llamar y le voy a decir, hijo, tenías toda la razón. Apostarle a la paz es apostarle a la vida, especialmente los campesinos. Pero en este país la gente se queda pensando en figuras y en personas que pueden llegar a un congreso, y eso no es la construcción de la paz. La paz no es una firma en una mesa, la paz no son 10 curules, la paz es la posibilidad de que como sociedad entendamos que esto es una construcción colectiva en la que debe participar la academia, los empresarios, y respetar y honrar la vida, no solamente de los ausentes que muchos tenemos en esta sociedad, defensores de derechos humanos, gobernantes como Guillermo Gaviria, como Gilberto Echeverry Mejía, policías, militares, pero también guerrilleros. No puede ser que este país a uno los quiera ver bajo tierra, que a uno los quiera ver en barrotes y a otros esta sociedad los siga aplaudiendo. Y mientras nosotros seamos así, no vamos a poder salir de esta espiral. Y yo le digo a ustedes, especialmente a la gente de mi ciudad de Medellín, una ciudad maravillosa, de un departamento muy bello, pero tan bello como lo es toda Colombia. Escuchen y recuerden que esta sociedad paisa, la que ha sido tan pujante, pero que a veces se cree el ombligo de Colombia, que no somos sino una parte de un territorio que es rico y que tiene gente maravillosa, desde La Guajira hasta el Putumayo y desde el Bichada hasta el Chocó. Chucho. María Teresa, yo quisiera anotar eso que tú acabas de señalar ahorita sobre la exposición. Quizá lo que ocurre también es que el registro de Jesús-Abad, como tú ya lo habías dicho y creo que el Consejo también lo comenta, está hecha en clave humana, ¿no? Él es un gran retratista que pone a cada una de estas personas y a cada una de estas escenas en contexto humano, pero específico. Le pone una narración que se logró hacer con la exposición, recoger esa narración de vida, ponerla ahí en textos editados en fragmentos, y son constelaciones que unen, en esos grupos de fotos, unen la narración de lo que sucede allí. Entonces, esas comunidades para nosotros han sido invisibles, ¿no? Y no solamente porque están lejos o porque son pobres, sino porque hemos elegido voluntariamente ignorar y no saber. Entonces, al llegar la gente a la exposición, empieza a ver los rostros de estas personas, que puede ser mi hijo, que puede ser mi padre, que puede ser mi ancestro, que puede ser mi amigo, y empieza a reconocerse con un vínculo que te une a esa circunstancia de una manera humana y profunda, y eso te transforma, ¿no? Creo que eso es lo que sucede. ¿Tú esperabas eso? Quería preguntarles a los dos, porque yo estuve en la exposición y pues conozco bastante el trabajo de Jesús, he sido admiradora, un libro que yo publiqué sobre la guerra no hace mucho, la carátula es una foto que Jesús me brindó, que con mucho orgullo la puse al frente de mi libro, y sin embargo, yo me sorprendí muchísimo cuando fui a esta exposición, yo que conocía, ¿no? Que sentía que conocía, pero más me sorprendió, claro, la fotografía, pero era la relación de la fotografía con la audiencia. Yo nunca había visto una exposición donde la gente se quedara 2, 3 minutos mirando una imagen y conmovidos, gente joven, muy joven, de 17 años, 20 años, perfectamente conmovidos, más de la mitad de la sala, la gente con lágrimas en los ojos, cosas que produce el cine muchas veces o que produce otro tipo de arte, ¿no? Pero esto, que la gente viendo una obra de arte de este tamaño y una obra de testimonial de este tamaño se ponga a llorar, me impresionó muchísimo, y quería preguntarles si ustedes esperaban eso, si ustedes sentían que eso era lo que iba a pasar, o a ustedes también les ha sorprendido
la cantidad de gente que quiere ver eso, la cantidad de gente que quiere, que tiene esa experiencia tan intensa? Pues realizar el trabajo fue muy parecido a lo que sucedió después. Realmente a mí no me sorprendió la reacción. Lo que uno siempre, cuando uno hace un trabajo de estos, no tiene como unas expectativas muy definidas. Yo, en términos de lo que va a ser la audiencia, nunca pensamos en términos de números, por ejemplo. Nosotros los curadores no trabajamos como en esas dinámicas, ¿no? Lo que sí me sorprendió es la cantidad de público y cómo ha estado la exposición siempre constantemente arriba, nunca ha bajado de 2.000 personas, 1.800 personas al día. Eso es lo que me sorprendió, el recibo y la reacción de la comunidad internacional, de las asociaciones de víctimas, han venido varios presidentes Nobel de Paz, que nuestro querido Santos. Ha generado como toda una reunión, es un punto de encuentro de una ciudadanía y de las víctimas también desesperadas porque no tienen un lugar donde ir. Muchas veces allá van y cantan, hacen música, se reúnen, es un lugar de reunión. Eso no me lo esperaba, por ejemplo, pero digamos la respuesta de la gente, digamos la exposición está pensada para causar esa reflexión interior y esa transformación. ¿Por qué? Porque es necesario, si queremos acabar con la fábrica del odio, tenemos que acabar con esas identidades colectivas, incluso con todo ese término de la identidad. Tenemos que refrasear todos nuestros conceptos de la multiculturalidad y de la diversidad como un país tan rico como Colombia, porque esas identidades colectivas abstractas son fábricas de odio. La víctima, el guerrillero, el paraco, ¿no? La patria. Esos son identidades colectivas el patriota. muy nocivas. Entonces, Qué miedo el patriota. lo que quisimos con la exposición fue desmantelar, desarticular esas identidades colectivas, y la víctima ya no es la víctima, ¿sí? Es Camila. Tiene una historia que contamos ahí, gráficamente y con fragmentos de texto del testimonio de Jesús. Hay una historia que sigue desafortunadamente en Colombia, Chucho, que es la historia de los líderes sociales que siguen matando en este país. Desde la firma del acuerdo de paz, los números varían, pero hay entre 500 y 700 personas que eran líderes comunitarios, personas que lideraban en lo ambiental o en lo social o en lo comunitario, el trabajo de una comunidad, y lo siguen matando. Chucho, tú fuiste hace muy poco al entierro de uno de esos líderes. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue llegar hasta allá y cómo llegaste allá y no encontraste, que no había ni un solo reportero excepto tú? Pero no quiero decir esto para que tú te pongas a criticar a los colegas, porque este no es el espacio, sino más como para decir, aún después de todo lo que hemos vivido, nos sigue pareciendo algo que no es noticia, no a los reporteros, sino al país un poco. ¿Y qué descubriste? ¿Cómo fue ese viaje a descubrir lo que significa un ser humano? Y recogiendo las palabras de María Belén, no es un líder comunitario, que esa es otra identidad gaseosa, es la historia de un profesor que jugaba un papel en una comunidad y que tú quieres contarnos, o nos gustaría que nos la contaras, mejor dicho. Sí, miren, y muy rápidamente quiero, aquí entre el público hay amigos y amigas que me ayudaron a formar. Yo por eso digo, yo soy una sumatoria, uno no nace aprendido, pero aquí entre el público está la persona que me dio, cuando yo entré al periódico El Colombiano, un periódico en el que yo me formé y aprendí mucho, aquí está, y yo quiero agradecerle públicamente por estar acompañándome, porque cuando yo fui a hacer una práctica le llevé unas fotografías de Medellín en medio del narcoterrorismo, y no eran fotografías de bombas, eran fotografías de muchachos caminando las calles a través de un proyecto cultural que debería de multiplicarse por decenas o por centenares. Me refiero a Barrio Comparsa, y me refiero a un amigo que cuando vio mi trabajo, le agradezco que me haya dicho, yo quiero que usted esté aquí, y allí me formé, y estoy refiriéndome a José Samuel Arango. Así que de corazón, gracias por estar aquí, como están todos ustedes. La historia de Aquileo es la historia multiplicada de los líderes de este país,
Y quiero que ustedes entiendan, y sobre todo para los más jóvenes, para la gente que viene de las universidades de la ciudad de Medellín y que está llegando de otras ciudades, porque ayer me tomé muchas fotografías con colegas que utilizan el Festival Gabo como un punto de encuentro con periodistas que tienen trayectoria en Colombia o en el exterior. Entonces eso es muy importante, pero es decirles a ustedes cuál es el papel de la memoria. ¿Por qué juntar los fragmentos en una exposición fotográfica con relatos y donde yo digo que una imagen no vale más que 1000 palabras? Mis imágenes, sin esos testimonios míos o de las comunidades, no tendrían sentido. Los dos se tienen que juntar para que produzca eso que con los años hacemos los periodistas. Y por eso el periodismo es un ejercicio que tiene que tener mucho contexto, mucha memoria. ¿Y por qué me estoy refiriendo a eso? Porque es que hace 22 años yo hice un trabajo en la zona de Río Sucio, Chocó, con un colega que quiero mucho, Carlos Alberto Giraldo, también del Colombiano. Hicimos un libro para entender que donde sacaron a los pobladores en una operación que se llamó Génesis, que comandó un general que se llamaba Ritualejo y que la hizo con los paras, de la mano con los paras en el Urabá antioqueño y chocuano, de esos territorios y de donde sacaron a las poblaciones afro. Hoy ya las comunidades son pequeñas. ¿Por qué? Porque muchas están aquí en los barrios de Medellín, muchos están en Cartagena o en Montería, están en barrios viviendo marginales, desplazados por la guerra. ¿Qué pasó con ese territorio? Se llenó de búfalos, se llenó de teca, se llenó de palma aceitera, y entonces uno dice, ¿cómo cambia el territorio? 22 años después lo camino y todo ha cambiado. Ya no están, digamos, todos esos liderazgos. Obviamente, la guerrilla tiene también mucha responsabilidad en todos estos temas de violencia, pero el fuego no se puede apagar con fuego. Y resulta que ahora del río Atrato hacia allá, porque de Urabá hasta el río Atrato, en las poblaciones de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, hacia el río Atrato, ya eso casi no le pertenece a las comunidades. Y ahora del río Atrato hacia allá hay avanzadas de paramilitares que ocupan esos territorios y entonces se dice, son territorios estratégicos para salida de droga o para entrada de armas. Pues bien, eso puede ser la disculpa. Pero resulta que es que en esos territorios las expansiones que aquí se hacen son para sacar a las comunidades. En este caso, la historia es, el 12 de abril mataron a Aquileo Mecheche, rector, primer gobernador del Jagual Chintadó, y esa región o este pueblo está entre 6 y 8 horas en bote desde Río Sucio. Y como era Semana Santa, pues obviamente yo llamé a muchas personas para ir, nadie finalmente iba, ni de periodistas, ni de ONGs, ni de la ONU, ni de nadie. Terminé yéndome solo a pesar de los riesgos, pero uno siempre encuentra que alguien lo ayuda. Y me ayudaron unos líderes, llegué a la comunidad, me preguntaban quién era, si sabía si iba a ir gente del gobierno, me preguntaban quién era yo, con qué medio trabajaba, y yo hace 19 años trabajo solo, no tengo ni un carnet de prensa, pero la gente cree en lo que uno les dice. ¿Por qué? Porque hablo de frente, porque les digo, llegué hasta aquí para acompañarlos, y les dije, yo no sé si logre que alguien publique lo que voy a contar acá. Era la historia de Aquileo Mecheche Baragón, de 52 años, tenía 4 niños menores de 10, 9, 6 y 4, me les sé los nombres, su esposa está aquí, en una fotografía al lado derecho cuando salga, se llama Rubilda Rubiano, una nueva viuda, 4 nuevos huérfanos. Multipliquen eso por todos los líderes de este país en tantos lugares asesinados, rectores y maestros. Y uno dice, ¿y por qué los maestros? O como Héctor Abado, como Luis Fernando, como Jesús María, o como tantos que hemos perdido, como Aquileo. El 12 de agosto mataron a Orlando Gómez también en el Cauca, rector del colegio de Guasanó, 4 meses exactos después de lo de Aquileo. ¿Y por qué los nombro? Para que no se nos olvide, porque hago un retrato de ellos en vida, para darles rostro, para darles nombre, porque estoy diciéndole a este país, nuestros muertos, nuestras víctimas y los ausentes, pero los resistentes y los sobrevivientes, hay que nombrarlos, no pueden ser estadística.
Y a veces en el periodismo es muy importante los datos, las cifras y todo, pero nosotros estamos para contar historias y decir, por favor, no más, porque la muerte de Aquileo desestructura un pueblo, la muerte de Aquileo y de cada hombre y de cada mujer en este país debería de dolernos, pero si los volvemos cifras y discusiones con organismos nacionales o internacionales y las cifras del gobierno, ahí es donde los vamos perdiendo y no nos damos cuenta de esa tragedia. Y perdón por hablar con tanta exaltación, pero les estoy diciendo a ustedes, yo creo en una construcción de la paz en la que todos podemos aportar. El periodismo y las ciencias sociales son necesarios para ayudar a transformar eso que en este país muchas personas no permiten, y habla de nuestra falta de cultura política. Pero si les hablé de hace 22 años y vuelvo a esos mismos lugares para caminar entre poblaciones afros e indígenas, es para decir que entre nosotros tiene que habitar la humanidad, eso que nos han enseñado maestros y maestras de un país y de un departamento que sí, que tenemos el mayor número de víctimas, que tenemos el mayor número de desaparecidos, que por aquí ha pasado mucha violencia y que en muchos de nosotros o en muchos de ustedes a veces dejamos que crezca esas semillas del odio. Y les estoy diciendo, y con esto quiero cerrar la pregunta, este pueblo y esta sociedad antioqueña a la que el Papa Francisco, cuando vino en el 2017, nos llamó la atención diciéndonos, no permitan que crezca la cizaña, pero a los más jóvenes, a los que vienen a este Festival Gao, y a todo el país y a toda la humanidad, siempre nos ha dicho, no permitan que se les roben la esperanza. Y ustedes, amigos y amigas que vienen a este festival, tienen entre manos la posibilidad de entender que el periodismo se hace a pie y mirando a nuestra gente, caminando con ellos para escribir sus historias, para que la palabra y la imagen habite entre nosotros. Yo soy un cuentero, no porque inventé algo, sino porque entiendo que la palabra, lo que hago en cada conferencia y en cada relato, la palabra nos tiene que habitar cuando hoy todo lo queremos a veces resumir a unos caracteres. La palabra es necesaria y hay que nombrar y contar a los campesinos con sus animales y con sus cultivos. Muchísimas gracias, Chucho. Tenemos unos pocos minutos para preguntas del público, entonces quisiera darles la palabra a ustedes. Buenos días, Ender Iriarte de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Soy descendiente de víctimas y orgullosamente afrocolombiano. Cuando María Teresa hacía la presentación decía que inviertes tiempo hablando con los protagonistas de tu historia, pero cuando hablas con las víctimas, ¿qué herramientas usas para no remover esos malos sentimientos y esos malos recuerdos? Ender. Uno va y conoce a las personas con otras historias y aprende a mirar los ojos claros o aprende a mirar el pelo rizado y a entender que este país es eso, rico y diverso, pluriétnico y multicultural. Yo muchas veces tengo mucha paciencia y cuando digo paciencia es una fotografía no es más importante que la vida de una persona, al otro hay que escucharlo y hay que compartir con él. Y no es para que vuelva y me repita todo, las cosas van saliendo después de que uno a veces ayuda a moler arepas o comparte un café. Cuando uno con el otro camina, la otra persona suelta y te va narrando. Y hay que tener paciencia, pero sobre todo hay que volver y hay que devolver algunas de esas imágenes. Yo he devuelto muchas imágenes. En este país hay fotografías mías en La Guajira o en el Placer Putumayo, en la iglesia de Bojayá Chocó, en Granada
en la Casa del Nunca Más, o en San Carlos, o en Trujillo Valle. Entonces hay que devolver las imágenes. Eso te genera confianza y puedes volver. Y seguramente te van a invitar a una fiesta de 15 o a un bautizo. Y eso para la gente es importante. Y decirles eso, no es más importante mi trabajo fotográfico que una fotografía de primera comunión o que un bautizo. Claro que yo estoy contando a veces la historia del país, pero para una persona, lo que tiene en un álbum, para los que todavía tienen álbum, esas fotografías son muy importantes, el matrimonio, el bautizo, la primera comunión, el día de grados. Es que mi hija participó en un reinado y ganó, y aquí está el registro. Y uno convierte esas fotografías en una forma de narrar. Por eso la utilizo, por eso las utilizo. Y eso es lo que uno tiene que entender, que el trabajo mío es importante como es el que hace una persona que toma fotos en un pueblo. Hola, buenos días, Jesús Eduardo Fabregat de Buenos Aires, Argentina. Primero te quiero agradecer lo que llamaste exaltación, es contagiosa y es necesaria. Quería hacerte una pregunta quizá hacia un terreno personal, porque en tu trabajo se nota claramente un compromiso humano con lo que retratás. No es ir y tirar una foto y retirarse, sino que tomás un compromiso con las personas y con las situaciones que retratás. Me imagino que eso debe ser también muy abrumador, que eso debe dejarte un costo emocional, que no debe ser, es imposible abstraerse de esa situación. ¿Qué cosas te sostienen cuando quizás sentís que el dolor te puede llegar a abrumar? ¿Qué cosas de la profesión o qué cosas de lo personal consiguen hacer que sigas levantando la cabeza y seguir con el trabajo? Colega, muchas gracias. Mire, ahorita cuando empezamos la conversación, entre más temprano es, obviamente uno escucha a los pájaros cantar y ojalá esta ciudad estuviera multiplicada en muchos parques. Es no dejar de ver la belleza de la vida, porque cuando yo le digo a la gente, uno a veces va y le toca hacer unos registros del dolor, pero uno tiene que volver para enamorarse de la vida y entender que nuestros campesinos en cualquier lugar vuelven a sembrar, y en cualquier vasija de plástico siembran una flor o siembran una planta aromática. Cuando hay cultivos y se cosecha, son felices, y te lo digo por mi padre, también campesino, que a veces me decía, mira hijo, mira, sembré un naranjo y tiene 23 chuponcitos de primera cosecha. Y yo llegaba y me iba un poco incrédulo como buen periodista y empezaba a contar las naranjitas que estaban naciendo. Y llegaba y contaba 19 o 20 y me decía, no que vos sos fotógrafo y sabes ver tanto, mira esta aquí que no la viste, mira esta que está acá. Y entonces un campesino celebra todo eso y le pone nombre a sus animales. Cuando alguien tiene 10.000 vacas, pues no las puede nombrar, pero si tiene 2 que le den leche, la una se llama Bolita y la otra se llama Cucaracha, y sabe cuál le da mejor leche, y sabe cuál gallina pone el huevo más grande y de qué color, y uno aprende a disfrutar esas cosas. Si uno aprende a entender esas pequeñas cosas que hacen la vida de un ser humano, ¿por qué llaman a una perra conga? ¿Por qué nombran a un gallo y lo ponen tribilín? Y entonces uno dice, todas esas cosas son las que un periodista construye una crónica. Todo eso es lo que yo tendría que decirle y públicamente decirle a María Belén, porque es una mujer muy silenciosa. Cuando digo silenciosa, es que habla hasta suave. Pero María Belén, cuando ve en una exposición como estas, y me decía todas las imágenes con los animales y todas esas mujeres, y esa exposición cuando esté aquí entre nosotros, ustedes se van a dar cuenta el papel en esa, cómo se exalta en una exposición esas mujeres en el dolor o esas mujeres en la resistencia, y el cuerpo de esos hombres que resisten, pero que muchas veces son doblegados. Y cuando a ellos los doblegan, yo también me siento doblegar. Pero te iba a decir algo, algún día tuve que cultivar mariposas monarca para entender que uno a veces se moría como un gusano y se transformaba en pupa y se convertía en una crisálida, y que después esa crisálida hermosa como una piedra preciosa estallaba y salían alas.
Y así entiendo yo el papel del periodismo, el papel de la fotografía, frágil como es la vida, frágil como las alas de una mariposa, pero el símil que yo entendí y que me enseñó una familia aquí de Medellín, después de un secuestro, el segundo secuestro que viví, en donde mataron a una persona, unos días después de que nos liberaron a nosotros, una persona que estuvo en cautiverio no volvió, y era un policía de este país que tengo que nombrarlo. Se llamaba Mauricio Yacué Salazar, de 23 años de edad, hecho secuestrado, no mientras estaba en uniforme, sino mientras iba a conocer a su hijo recién nacido. Esas cosas lo quiebran a uno, pero esas cosas también le tienen que enseñar a uno, por eso, lo frágiles que somos. Yo casi me muero internamente y recuerdo que después de eso y otro par de hechos me retiré del periódico porque no quería volver con afán a ningún lugar. Quería tener calma y volar como una mariposa. Los gusanos se arrastran y comen hojas, y las mariposas vuelan y ven desde arriba y se alimentan del néctar de las flores. Y eso es lo que tenemos que aprender, que uno se puede transformar y que una exposición puede ayudar a transformar un país, y que la palabra es necesaria entre nosotros porque estamos cansados de la bala. ¿Da tiempo tal vez para una pregunta más? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Natalie, soy comunicadora en formación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Venimos de la ciudad de Ibagué y yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros para concientizar a la gente que nos tilda de guerrilleros, de comunistas, porque defendemos la paz? ¿Cuál sería ese argumento que podríamos utilizar para desarmarlos, para intentar como persuadir esa imagen que tienen ellos de que el uso de las armas es la mejor forma de solucionar la problemática social que tenemos ya desde hace más de un siglo? Colega, qué rico que hayan venido también desde Ibagué. Eso me habla muy bien de lo que significa este Festival Gao, y lo celebro. Y quiero que el aplauso sea para todos los organizadores del festival y todos los que vienen desde distintas regiones. A ustedes por estar acá. Mira, sabes que hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia con la gente. Yo utilizo esa palabra, pero también hay que utilizar otra, y es, hay que ser muy amorosos. Yo a veces soy muy vehemente, claro, y uno va aprendiendo, y uno aprende a contar entonces las historias. Y yo tengo muchas historias que hablan de eso, de la humanidad, que hablan del amor por la vida, de cómo la gente se vuelve a levantar. Yo pude haber perdido a mis abuelos, a 2 tíos, a 2 primos. Estaba uno secuestrado por la guerrilla de las FARC, se quedó perdido en el cautiverio porque la familia no terminó de pagar el secuestro, ¿sí? No tenía con qué, y lo mataron al otro lado de Bogotá, y debe estar en la zona del Sumapaz enterrado, como hay muchos enterrados en este país. Y entonces uno le reclama, y mucha gente dice así, no mira sino con un solo ojo, dice que devuelvan los secuestrados. Y yo también tengo que mirar entonces al otro lado y decir, señores del ejército, ustedes desaparecieron un primo mío. Las FARC me desapareció a León Urrea López, y ustedes, señores del ejército, desaparecieron un primo mío que se llamaba Abelardo Galeano y era padre de 3 niños, el otro era padre de 4 niñas. Si nosotros aprendemos a ver con los 2 ojos y hablar de este país, y hablar sin ese odio que a veces empieza a habitarnos, porque hay gente que se especializa en sembrarnos a través de las redes sociales, y con un pequeño trino lo volvemos eco. Entonces también es eso, que los periodistas no podemos volver eco lo que diga cualquier persona.
Nosotros tenemos que darle a esto rostro y nombre y entender que muchos de los actores armados, a los que yo les digo, no más, también tenemos que decirle a los que utilizan el poder político, porque hay mucha gente que en el poder lo utiliza para beneficiarse. Y eso es generar violencias. Cuando uno se roba el presupuesto de la salud, de la educación, de las carreteras, de cualquier obra de infraestructura, cuando uno beneficia solamente a su familia o a su grupo político, y entonces yo vuelvo y digo, a veces tenemos ojos no más para señalar a unos, y generalmente son a los que hacen ruido con las armas, llámense guerrillas, paramilitares, ejército, y uno dice, todos ellos son hijos del mismo pueblo. Mire uno a las mujeres y a las madres de este país. Mire uno a todos ellos, y yo no sé si aquí entre el público está una amiga que quiero, que se llama Mónica Hoyos, que perdió también a su papá y a su hermano, y está estudiando aquí comunicación social, aquí en el oriente antioqueño, y es una mujer amorosa, como son amorosos y amorosas en este país mucha gente en Colombia. Y cuando uno la mira, ¿qué es lo que la gente quiere? Recuperar a los suyos, para poderlos nombrar, para poder tener un lugar donde uno pueda llevar flores y llevar a las nuevas generaciones a decirle, pasó algo, pero lo logramos superar. Los periodistas y las personas desde las ciencias sociales podemos jugar un papel muy importante, porque vemos solamente como victimarios a unos y a otros los seguimos eligiendo. Y entonces eso habla de la educación que tenemos que fomentar. Tenemos muchas herramientas entre nuestras manos y son poderosas y tienen que ser la palabra, la imagen, y hay muchas formas de narrar. Yo les dije ahora, hay gente que hace música en medio de la guerra, no saben leer y escribir, y me puedo hablar de Domingo Chalá Valencia, a quien hoy invité para que estuviera entre nosotros en horas de la noche, porque lo que yo voy a recibir hoy, les dije, no solamente es el reconocimiento a mi trabajo, yo creo que es una provocación que hace el Consejo Rector de la Fundación Gabo y nos está hablando de la importancia que tiene la fotografía y las distintas narrativas en la construcción de la memoria, pero esos rostros nos permiten mirarnos ahí para decir, hemos sido responsables de muchas cosas, sí, pero también tenemos la responsabilidad de ayudar a sacar este país adelante para que las nuevas generaciones no nos reclamen por haber acabado con la vida de muchas personas, sino porque esta tierra y estos árboles podrían estar multiplicados en el país y no ser más talados o contaminados y asesinados como acabamos con los ríos. Si entendemos eso y entendemos que la tierra es la casa de todos y que todos tendríamos que cuidarla, seguramente que vamos a decir, hicimos algo para superar esos 100 años de soledad. Bueno, muchísimas gracias a Jesús. Muchísimas gracias, ha sido una charla conmovedora y ha sido muy, muy grato oírte. Y Ana Belén, muchísimas gracias a ti y a todo el público por su atención y su disposición a participar. Gracias. Recuerden que aquí vienen enseguida otras personas que vale la pena escuchar, que son personas que nos han aportado mucho. Y por favor, entonces, para que no nos retiremos, es acá la próxima charla. Sí, por favor, hay varias, pero enseguida. Muchas gracias a todos ustedes y de corazón, con mucho cariño.